Eh, Buenas tardes, jóvenes estudiantes de la institución educativa Pedro Nolasco, del cuarto año de educación secundaria. Hoy día tenemos, eh, viendo los boletos virtuales, el tema de la Constitución de 1933, que fue dado bajo el gobierno de Luis Sánchez Cerro, ¿no? General de brigada del Ejército del Perú, y presidente constitucional de la República. Eh, Esta constitución que se dio pues en el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Es una constitución que tiene pues grandes rasgos, ¿no? De las anteriores constituciones y que ponen de manifiesto, ¿no? Que en aquella época se estaba pues eh, dando los inicios, ¿no? De una democracia, podríamos decirlo, más, más sólida, más contundente, ¿no? Vamos entonces a tocar, ¿no? La Constitución Política de la República en su título 1, ¿no? Que habla sobre el Estado, el territorio y la nacionalidad, y que comprende desde el artículo 1 al artículo 7. Dentro de esos artículos, ¿no? Dentro de esos artículos se encuentra pues inmiscuido el artículo 1, donde señala que el Perú es república democrática, que el poder del Estado emana del pueblo y se ejerce por funcionarios con las limitaciones que la Constitución y las leyes establecen. El mismo el artículo 2 habla sobre que el Estado es único, es uno e indivisible. El artículo 3 habla sobre el territorio del Estado, que es inalienable, ¿no? Pero no se puede unir a otro. El artículo 4 que habla que son peruanos los nacidos en el territorio de la República. Lo son también los hijos del padre o madre peruanos, ¿no? Cualquiera que haya sido el lugar de su nacimiento, siempre que se domicilen en la República o se inscriban en el registro civil o en el consulado respectivo. Se presume que los menores de edad residentes en el territorio nacional, hijos de padres desconocidos, han nacido en el Perú. Luego pasamos al título 2, que habla sobre las garantías constitucionales, ¿no? Y el capítulo 1, que habla de las garantías nacionales y sociales, que comprenden del artículo 8 al artículo 54. Y aquí hay varios artículos importantísimos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el artículo 8, dice, solo para el servicio público podrá la ley crear, alterar o suprimir impuestos y exonerar de su pago en todo o en parte. No hay privilegios personales en materia de impuestos. O sea, que todos tienen que pagar. El artículo 9 habla sobre el presupuesto general, que determina anualmente las entradas y los gastos de la República. La ley, dice, regula la preparación, aprobación y ejecución del presupuesto general de cualquier entidad cobrada o invertida contra la ley. Será responsable el que ordene la cobranza o el gasto indebido. También lo será el ejecutor, si no prueba su inculpabilidad. La publicación inmediata de los presupuestos y de las cuentas de entradas y de gastos de todas las dependencias de los poderes públicos es obligatoria bajo la responsabilidad de los infractores. Y luego tenemos también el artículo 10. Dice, un departamento especial cuyo funcionamiento estará sujeto a la ley
controlará la ejecución del presupuesto general de la República y la gestión de las entidades que recauden o administren rentas o bienes del Estado. El jefe de este departamento será nombrado por el presidente de la República con acuerdo, ¿no?, con el Consejo de Ministros. Esto es algo bastante innovador, bastante importante, ¿no? Acá también dice el artículo 55, a nadie se le puede obligar o prestar trabajo personal sin su libre consentimiento y sin la debida retribución. Esto es parte del capítulo 2 de las garantías individuales que comprenden el artículo 55 al 70. Y en el artículo 56 habla que nadie puede ser detenido sino por un mandamiento escrito o motivado del juez competente o de las autoridades encargadas de conservar el orden público, excepto en flagrante delito, ¿no? Y esto es pues algo que ha tenido casi todas las constituciones. Y el artículo 57 dice, nadie será condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no estén calificados en la ley. El artículo 58 dice que no hay detención por deuda. Esto también ha estado tipificado en las constituciones anteriores. Luego pasamos a lo que es el título 3, que habla sobre la educación, y comprende del artículo 71 al artículo 83. Entre los principales artículos, ¿no?, está, por ejemplo, el artículo 71, que dice que la dirección técnica de la educación corresponde al Estado, ¿no? El artículo 72, que la enseñanza primaria es obligatoria y gratuita. Y el artículo 73 habla que por lo menos debe haber una escuela en todo lugar cuya población escolar sea de 30 alumnos. En cada capital de provincia y de distrito se proporcionará primaria completa. El artículo 64 dice que las escuelas que funcionen en los centros industriales, agrícolas o mineros serán sostenidos por los propietarios o empresas, ¿no? Y el artículo 75 dice que el Estado fomenta la enseñanza en su grado secundario y superior con tendencia a la gratuidad, ¿no? O sea, educación gratuita para todos, ¿no? Eso es una acción muy importante que se dio en esta Constitución. Luego viene el artículo 4, que habla sobre la ciudadanía y sufragio, y comprende el artículo 84 al artículo 88. Y acá en el artículo 84, por ejemplo, dice que son ciudadanos peruanos varones mayores de edad, los casados mayores de 18 años y los emancipados, ¿no?, los que ya no están bajo la tutela de sus padres. Y el artículo 85 dice, el ejercicio de la ciudadanía se suspende por incapacidad física o mental, por profesión religiosa y por ejecución de sentencia que imponga pena privativa de la libertad. Asimismo, el artículo 86 dice, gozan del derecho a sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir y de elecciones municipales, las mujeres peruanas mayores de edad, las casadas o las que hayan sido, o las que hayan estado, y la madre de familia, aunque no hayan llegado a su mayoría, lo que se hayan en estado, ¿no? Luego viene el artículo 5, que habla sobre el poder legislativo. Comprende del artículo 89 al artículo 123. Y acá, por ejemplo, el artículo 89 habla pues que el Congreso se compone de dos cámaras, ¿no? Cámara de Diputados, elegida por caso directo, y de un Senado funcional, ¿no? El artículo 90 habla que diputados y senadores son elegidos en la forma y por las circunscripciones electorales que determine la ley. El artículo 91 dice que el número de diputados y el de senadores será fijado por la ley. Asimismo, el artículo 92 dice que los diputados y los senadores representan a la nación y no están sujetos
a mandato imperativo. El artículo 93 dice, la Cámara de Diputados es elegida por un periodo de 5 años y se renueva íntegramente al expirar su mandato. Asimismo, el artículo 124 dice, tiene el derecho de iniciativa en la formación de las leyes, ¿no? Este es el título 6, que habla sobre la promulgación, por la formación y promulgación de las leyes, que va del artículo 124 al artículo 135. Y el artículo 124 dice, tienen derecho de iniciativa en la formación de las leyes y resoluciones legislativas los senadores, los diputados y el Poder Ejecutivo, y los miembros del Poder Judicial por intermedio de la Corte Suprema de Justicia en materia judicial. El artículo 125 dice, los proyectos de ley aprobados por una Cámara pasarán a la otra para su revisión. Las adiciones se sujetarán a los mismos trámites que los proyectos. El artículo 126 habla que los proyectos de ley modificados o rechazados por la Cámara Revisora volverán a la Cámara de origen para que resuelva si insiste o no en su primitiva resolución. Y el artículo 127 dice que las insistencias se resolverán en el Congreso, ¿no? Luego tenemos el título 7, que habla sobre el capítulo 1, que habla sobre el Poder Ejecutivo. Y el capítulo 1 habla del Presidente de la República. Este comprende el artículo 134 al artículo 155. Y dice en el artículo 134 que el Presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la nación. El artículo 135 dice, el Presidente de la República es elegido por sufragio directo, voto directo. Y el artículo 136 dice que para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano de nacimiento, gozar de derecho de sufragio, haber cumplido 35 años de edad y haber residido 10 años continuos en el territorio nacional. Luego viene el capítulo 2, que habla de los ministros de Estado, y comprende del artículo 156 al artículo 179. Aquí el artículo 156 determina, la ley determina el número de ministerios, sus denominaciones y los departamentos de la administración correspondiente a cada uno. El artículo 157 habla de los ministros de Estado, ¿no?, que reunidos forman el Consejo de Ministros y su organización y funciones son determinados por la ley y el Consejo de Ministros tiene su presidente. El artículo 158 dice que el presidente de la República nombra y renueva al presidente del Consejo, nombra y remueve a los demás ministros a propuesta y con acuerdo respectivamente del presidente del Consejo. El artículo 159 dice que el presidente del Consejo reprenda su propio nombramiento y los nombramientos de los demás ministros. El artículo 160 dice que para ser ministro de Estado se requieren las mismas cualidades que para ser diputado. Luego viene lo que es el capítulo 3, las comisiones consultivas de los consejos técnicos. Acá el artículo 180 dice que en cada ministerio habrá una o más comisiones consultivas, ¿no?, conformadas por peruanos especializados en los correspondientes ramos de la administración. Y el artículo 181 dice que habrá consejos técnicos de cooperación administrativa en los ramos de instrucción, agricultura, ganadería, explotación de la selva, industrias, comercio, minería, sanidad, obras públicas, correos y telégrafos, asuntos indígenas, trabajo y demás que señale la ley. Luego viene el título 8, que habla del Consejo de Economía Nacional. Y aquí se habla, ¿no?, de cómo se forma ello, ¿no? Luego viene el título 9, que habla del régimen interior de la República. Comprende el artículo 183 al artículo 187. El artículo 183 dice que la República se divide en departamentos, provincias y distritos.
el artículo 184, que Lima es la capital de la República. Y el artículo 185 dice que habrá prefectos en los departamentos, subprefectos en las provincias, ¿no? Gobernadores en los distritos y tenientes gobernadores donde fuera necesario tener una autoridad, ¿no? Y los prefectos serán nombrados por aprobación del Consejo de Ministros y la ley establecerá los requisitos para ser nombrado prefecto. Luego viene el título 10, ¿no? Sobre la administración departamental y municipal. Luego el capítulo 1, que habla sobre los consejos departamentales, y comprende del artículo 188 al artículo 202. Y entre los principales está el 188, que habla sobre las circunscripciones territoriales, el artículo 189, que habla de los consejos departamentales, el artículo 190, que habla del número de miembros de cada consejo departamental, el artículo 191, sobre los acuerdos y la resolución de los consejos, serán ejecutados por el presidente, ¿no? Asimismo, también tenemos el capítulo 2 de los consejos municipales. Aquí se habla, por ejemplo, que habrán consejos municipales en las capitales de provincias y de distritos, ¿no? Y en los pueblos que termine el respectivo consejo departamental. Y el artículo 104 dice que las mujeres con derecho a voto municipal pueden ser elegidas para formar parte de los consejos municipales. Entonces ya se da la opción a que las mujeres formen parte, ¿no?, de los consejos, o sea, tener cargo público. Y luego también habla sobre el artículo 204, perdón, 205, que en cada consejo municipal de distrito y en lo que se creen por acuerdo del consejo departamental, las comunidades indígenas tendrán un personal designado por ellas en la forma que señala la ley. Y luego también el artículo 206 dice que sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos 7 y 8 del artículo 193, los consejos municipales provinciales tienen autonomía administrativa y económica en el ejercicio de las funciones que le corresponde conforme a la ley. Luego viene el título 11, que habla sobre las comunidades indígenas y que comprende el artículo 107 al artículo 202. Aquí habla sobre la existencia de las comunidades indígenas, que son legales y cuentan con personalidad jurídica, que el Estado garantiza la integridad de la propiedad de las comunidades, ¿no?, y la ley realizará un catastro correspondiente. Son los artículos 207 y 208. Y el artículo 209 dice que la propiedad de las comunidades es imprescriptible e inajenable, salvo en casos de expropiación por causa de utilidad pública, previa indemnización, ¿no? Es, asimismo, inembargable. Luego viene el artículo 12 sobre las Fuerzas Armadas, que va del artículo 213 al artículo 219. Y en ello se habla, pues, ¿no?, que la finalidad de la Fuerza Armada es asegurar los derechos de la República, el cumplimiento de la Constitución y de las leyes y la conservación del orden. El artículo 214 dice que todo peruano está obligado a contribuir a la defensa nacional y a someterse a las obligaciones militares. El artículo 215 habla que las leyes y los reglamentos militares rigen la organización de la Fuerza Armada y su disciplina. Y el artículo 116 dice que el efectivo de la Fuerza Armada y el número de oficiales generales superiores y subalternos serán fijados por ley, ¿no? Algo, pues, que creo muy bueno. Luego viene el título 13 del Poder Judicial, que comprende del artículo 220 al artículo 231. Acá el artículo 220, 221 y 222 hablan sobre el poder de la Administración de Justicia, ¿no?, sobre las Cortes Supremas, de los departamentos, los vocales y fiscales que son elegidos por el Congreso entre 10 candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Esto es algo muy bueno también. Y luego tenemos lo que es el título 14,
¿no?, que habla sobre la religión. Y el artículo 232 dice, se respetando los sentimientos de la mayoría nacional, el Estado protege la religión católica, apostólica, romana. Las demás religiones gozan de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos. Acá ya hay libertad, ¿no?, de credo cristiano, libertad de credo. El artículo 233 dice que el Estado ejerce el patronato nacional conforme a las leyes y a las prácticas vigentes. El artículo 234 habla sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica. El artículo 235 habla que para desempeñar los cargos de arzobispo y obispo se requiere ser peruano de nacimiento. Esto es muy bueno. Luego tenemos el título 15, que habla sobre la reforma de la Constitución. Acá pues dice en el artículo 236 que toda reforma constitucional debe ser aprobada por las cámaras en legislatura ordinaria y ser ratificada por ambas cámaras en otra legislativa ordinaria. La aprobación y la ratificación requieren la mayoría de los votos del número legal de miembros de cada una de las cámaras. La iniciativa corresponde a los diputados y a los senadores y al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros. Luego tenemos el título 16, que habla sobre las disposiciones transitorias, ¿no?, que comprende 9 disposiciones, ¿no? La primera, que habla sobre los periodos legislativos y presidenciales de 1936 a 1941, comenzará en el 8 de diciembre de 1936. El presidente de la República y los diputados que aquel día asumen sus funciones se mantendrán en el ejercicio de ellas hasta el 28 de julio de 1841. A partir de entonces, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados se renovarán cada 5 años, como lo disponen los artículos 93 y 139. Y la segunda disposición dice que el Senado se compondrá en el presente periodo legislativo de 40 senadores, 25 elegidos entre sus miembros por el actual Congreso Constituyente y 15 elegidos por sufragio directo. El mandato senatorial terminará esta vez el 8 de diciembre de 1836. Y hay una tercera también dispositivo, ¿no?, que habla sobre que el Congreso Constituyente continuará en funciones hasta que se instale el Senado, con su personal íntegro designado en la forma que establece la disposición transitoria anterior. Esto ha sido todo, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Permiso.